encefalorraquídeo, el paciente puede tener un sobredrenaje del mismo. Entonces, es lo que básicamente yo recomendaría: que utilicen la válvula, que tengan a su disposición, que se casen con la marca que ustedes deseen, pero que utilicen una válvula básicamente de resorte. Las diafragmas nos han funcionado también, pero sin lugar a dudas, después de los estudios ya desde hace 20, 30 años de Folds, Cox, indican que son las que mejor funcionan. La que sí definitivamente no deberíamos utilizar son las válvulas de hendidura. Recordemos que las válvulas de hendidura, su control está en el catéter distal. 2 o 3 hendiduras, se llama válvula de media presión, una hendidura, válvula de alta presión, y hasta 3 o 4 hendiduras, válvulas de alta presión. Entonces, creo que es aquí no debemos utilizar las válvulas de hendidura. El resto las podemos utilizar, y dependiendo de los recursos del paciente. Recordemos que inclusive las válvulas programables también se van a obstruir, o sea, no están exentas de. La hidrocefalia en general es la cirugía que con mayor frecuencia realizamos en los servicios neurológicos y o neuroquirúrgicos, con las diferentes causas que ustedes conocen, básicamente las traumáticas, los tumores, las vasculares, las infecciosas. Pero también es el índice de mayor operación. Se calcula que a 5 años el 50 a 60% de las válvulas van a tener una disfunción. Las primeras pueden ser desde las primeras 24 horas hasta 12, 15 veces, y son los que con mayor frecuencia usamos. Ustedes seguramente se entrenaron, es el tipo de mayor complicación, de cirugía de mayor complicaciones. En algunos casos hemos llegado hasta cambiar la válvula hasta 10, 15 veces. ¿Cuáles son las complicaciones, hablando propiamente de este problema? De forma inicial, después de saber si es una hidrocefalia, que sí es una hidrocefalia, después planear el tratamiento quirúrgico, de elegir la válvula, las primeras podríamos mencionarla a causas del propio equipo neuroquirúrgico. Cuando no colocamos bien el orificio del fémur, están ya los puntos craniométricos muy bien establecidos en la literatura. Muchas veces nuestros médicos residentes no los llevan a cabo, el R6, el R5, el R5, el R4, y terminan realizando el R2, y el R2 puede cometer este punto medio. Esta es la línea media y ven el orificio de trépano que tan lejos está. Se calcula básicamente 2,5 centímetros a nivel frontal o bien a nivel parietal posterior. Muchas veces tampoco se coloca en forma adecuada. Entonces, este sería el primer problema. ¿Cuál sería un segundo problema? La mala colocación del catéter intraventricular. Es una técnica relativamente sencilla, pero si no enseñamos al grupo de médicos residentes a hacerlo con mucho cuidado y a medir exactamente milímetro a milímetro, podemos tener que la válvula se puede pasar, o la válvula puede estar mal colocada, o como en este sitio casi en la cisterna interpedicular, ¿no? Con todos los problemas que ustedes saben. ¿Qué tendríamos que hacer? Podríamos inyectar medio de contraste, una radiografía transoperatoria en proyecciones tanto lateral como AP y ver si está bien colocado. 2, podríamos inyectar aire, pero el aire también tiene problemas. El problema es que nos puede causar una infección o bien nos puede causar un problema de disfunción. ¿Qué se ha intentado más recientemente? Bueno, uso de la neuronavegación y el uso de la endoscopia. Pero creo que esto ya es, en mi criterio, un exceso. Creo que un buen residente, bien entrenado, con buenas técnicas quirúrgicas, debe saber colocar una válvula de forma adecuada. Y otro tipo, migración transventricular. Este no es un caso de nosotros, es un caso de la literatura, pero lo reportan. La válvula se metió dentro del cráneo prácticamente. Seguramente no hubo una buena sujeción de los catéteres y de los conectores. Afortunadamente, los fabricantes cada vez hacen las válvulas en una sola pieza, excepción del catéter ventricular. Recordemos que antes teníamos catéter ventricular, catéter distal, conector, válvula, etc. Entonces creo que con este tipo de nueva fabricación de válvula ya los problemas han ido disminuyendo. La mala colocación también del catéter distal. Por alguna situación, muchas veces esta técnica de la porción, la parte abdominal, se la dejamos al residente de menor jerarquía, al residente de menor experiencia, y lo que hace es que no abre todas las cavidades, únicamente nada más llega al preperitoneo como la válvula donde está colocada, y el paciente después nos puede llegar con una gran dilatación o con dolor abdominal, o bien persiste con la sintomatología.
tendríamos que hacer es eso: mejorar nuestras técnicas quirúrgicas, tener cuidado, verificar que estamos en la cavidad peritoneal, o bien, lo que alguien también ha comentado, cirugía laparoscópica. Neumoventrículo. Muchas veces este tipo de problemas lo vemos cuando estamos manipulando mucho el catéter ventricular, cuando no tenemos cuidado en obstruirlo al momento de hacer la anulación del ventrículo, y entonces nos inyecta mucho aire, como en este caso. Y esto obviamente es una disfunción inclusive así con la válvula. Una causa relativamente frecuente que desafortunadamente tenemos es sangrados intraparenquimatosos e intraventricular. A veces nuestros pacientes están severamente dañados por problemas de traumatismos, por problemas de complicaciones, por problemas hemorrágicos, y tienen factores predisponentes, pero siempre deberíamos de utilizar una técnica quirúrgica adecuada para evitar este tipo de problemas. ¿Qué tenemos que hacer muchas veces aquí? Bueno, lo que tenemos que hacer es retirar el sistema ventricular en forma definitiva y ponerle una ventriculostomía, lo cual nos va a introducir mayor movilidad y mayor estancia hospitalaria. Complicaciones como obstrucción de los catéteres, tanto proximales como distales, con sangre o bien con dendritos, aunque la evolución natural, desafortunadamente, de las válvulas es que se terminen obstruyendo alrededor del 50% en los próximos 5 hasta 6 años. O bien la mala colocación también nos permite ver. Aquí es una foto de allá, hace muchos años, cuando todavía no teníamos ni tomografía ni resonancia para ver cómo está colocada en el tercer ventrículo. Esta válvula hicimos una ventriculografía y obviamente esta válvula va a disfuncionar por el problema inflamatorio y por el sangrado. Los hematomas y hidromas suturales. Esta es una causa afortunadamente no tan frecuente en nuestro medio. Tenemos entre un 10 y 15% de los pacientes que presentan este tipo de complicaciones. Y básicamente se debe cuando no tenemos una técnica quirúrgica adecuada depurada y sacamos mucho líquido cefalorraquídeo, o al paciente al día siguiente le decimos que se pare, se manipule. O bien cuando utilizamos estas válvulas de hendidura, que les decía, porque propiamente no controlan la presión. Prácticamente si el paciente se para, el paciente va a drenar todo el líquido cefalorraquídeo. ¿Cómo podemos evitar esto? Podemos inicialmente no utilizar válvulas de baja presión nunca, no utilizar válvulas de hendidura, permanencia en cama las primeras 24 horas, y en hidrocefalia normotensa valorar el uso de válvulas programables. Ojo, porque cada vez la industria dice que todas las válvulas tendrían que ser programables, como bien decía Hakim. Hakim decía que cada paciente debe de tener su propia presión y su propia válvula, sin lugar a dudas. En los 80s Hakim estuvo ahí en la raza, muy bien los compañeros que están aquí, los amigos, que nos decía que empezaba a fabricar o que estaba diseñando su válvula. Cada paciente debería de tener su propia válvula. Pero obviamente de ahí derivó esto. Pero en nuestro medio, una válvula programable vale alrededor de 50,000 pesos. Por eso nos compramos 10, 15 válvulas más para que disfuncione a los 3 o 4 días. Creo que no tiene caso. Pero sí debemos utilizarla en pacientes con hidrocefalia normotensa para lograr su uso. Sobre drenaje de líquido cefalorraquídeo. Es un concepto, un síndrome clínico que debemos de establecer muy bien. No todas estas imágenes en que vemos los ventrículos en hendidura quiere decir alteración clínica de este tipo de problemas. Muchas veces los pacientes están asintomáticos, no tienen alteraciones de la marcha, no tienen cefalea, no tienen náusea, no tienen vómito, y vemos estas imágenes, y muchas veces lo que decimos, bueno, si lo pones de baja, hace hipertensión endocrinal o hace hidromas. Entonces, creo que lo mejor es vigilarlos, estar seguros que efectivamente tienen un síndrome colapso ventricular con alteraciones clínicas. Y ahí sí, tendríamos que entonces sí utilizar el uso de estas válvulas programables, tal como lo describió Salomón Hakim. Tratamiento médico, pues claro, no hay ningún tipo de tratamiento, a veces nada más es por prorrogar un poquito más el paciente, por darle una salida temporal, pero no hay tratamiento médico. Infecciones de las válvulas es una frecuencia relativamente baja, afortunadamente entre
4 y 5%, pero están presentes. Ahí tendríamos que ver si la válvula está infectada y nos puede dar un problema de ventriculitis, nos puede dar también un problema de meningitis o es un problema de colonización. Estos términos ya están muy bien definidos. Una cosa importante es que hasta estos momentos los catéteres impregnados con antibióticos no han demostrado disminución de la eficacia de las infecciones. Por ahí los casas comerciales están diciendo que debemos utilizarlo para evitar los problemas de infecciones, pero no han demostrado que sean útiles. Creo que en una técnica quirúrgica adecuada, con una sepsia y antisepsia, es lo mejor, y con eso tendríamos un índice de infecciones menor al 2 o 3% de lo permitido. Exposición del sistema, ya lo veíamos al inicio de la charla, en el video. Si muchas veces lo colocamos subcutáneo, muchas veces vamos a tener este tipo de problemas que se expone el sistema. A veces los médicos, o a veces los médicos residentes o los familiares, con tal de que funcione mejor la válvula, constantemente le están volviendo, sobre todo si son las de tambor. Y ahora vamos a voltearle para que funcione bien y el paciente se mejor. ¿Y qué hacemos? Es una abrasión y lo que nos va a producir es una infección y esa válvula se tiene que retirar. A veces los pacientes duermen si se las colocamos parietral posterior y también se puede tener un problema de abrasión, o a veces son estos pacientes mal nutridos y eso también nos va a dar este tipo de problema. Entonces ahí uno tiene que ingeniárselas. A veces tenemos que poner en válvulas en niños, en válvulas de adultos, válvulas de niños. ¿Por qué? Porque están muy desnutridos los pacientes, tienen menor proyección del tambor, menor índice, y al final de cuentas nos van a funcionar igual que las válvulas pediátricas. El sistema sigue siendo el mismo. ¿Cuáles son las complicaciones tardías? La obstrucción del catéter distal, sin lugar a dudas, es la evolución natural, tanto proximal como distal, con mayor frecuencia que el catéter proximal, erosión y exposición de la válvula, sobredrenaje de líquido cefalorraquídeo, migración de los catéteres intraventriculares o abdominales, o bien perforación y que salen a través de los orificios. Nosotros hemos tenido ya varios casos, generalmente nos llegan un caso por año cuando se les sale la válvula a través del ano. Los médicos pediatras, los cirujanos pediatras reportan muchos casos a través de la vejiga o inclusive de la vagina, ¿no? O estos que se están saliendo. Estas complicaciones básicamente no las podemos evitar, pero sí tenemos que estar alertas. Craniosinostosis también. Al final, ¿qué tenemos en nuestra experiencia ya en el hospital de especialidades? En 150 casos que revisamos, la mayoría va a disfuncionar por una obstrucción del catéter proximal, menos del catéter distal, pero siempre vamos a tener disfunciones. Pocos casos de fístulas, afortunadamente, algunos casos de ventriculitis son los menos. Insisto, la mayoría nos va a disfuncionar entre obstrucción proximal y distal. El tiempo, en relación al tiempo que tenemos, generalmente cuando son los primeros días, las primeras horas, es un mal aspecto técnico, los médicos, los residentes no supieron colocarla y pueden empezar a disfuncionar desde el primer día hasta la primera semana. Y ya después vienen los siguientes meses las complicaciones en relación a la evolución natural de disfunción de las válvulas, obstrucción del catéter distal, obstrucción del catéter proximal o algún proceso infeccioso o algún proceso de sobredrenaje. Hemos tenido que operar válvulas inclusive después de 4 o 5 años, están presentes. Para terminar, ¿qué podríamos decir de la hidrocefalia y de las complicaciones? Es una cirugía frecuente que tiene alto índice de reoperaciones, que sí se nos llegan a morir por este tipo de complicaciones y por la morbilidad entre el 5 y el 10%. Entonces ahí sí tendríamos que valorar qué médico residente, en los casos que estamos en hospitales universitarios, en hospitales de salud pública, debería realizar. Yo creo que tendría que ser el residente generalmente de buena experiencia y enseñarle bien al R2, al R3. Porque bueno, todos los hemos vivido, nosotros también así lo hicimos. Así lo hicimos, pero recordemos que tenemos alto índice de operaciones y una movilidad no baja entre 5 y 10%. Y con esto termino. Muchas gracias. No sé si tiene alguna pregunta. Una hora, media hora antes del proceso clínico. Eso nos disminuye como 1 o 2% de probabilidad de infección.
quedaron aviso. Nos ha preguntado si va a llegar el torpite de uso de anticoagulación, de uso de fibrinolítico en la hemorragia traumática es muy diferente de la hemorragia espontánea. Solamente a 4 años se inician los trabajos mostrando que no había peligro en el uso de fibrinolítico también en la hemorragia traumática. A 8 años, un intensivista de la Carolina del Norte comienza a trabajar con esto en la hemorragia supraretinoide, en la RTPA, no RTPA, la uroquinasa, en la ventrícula de la hemorragia traumática. Después, un otro neurocirujano que se llamaba Daniel Pérez también puede trabajar con esto. Y por eso fueron creciendo los trabajos. Y hoy, como en principio, tenemos la uroquinasa. Nosotros solo usamos en especial y en algunos pequeños casos la streptokinasa. Bueno, el Congreso de próximo año empiezo de hemorragia ventricular. Ahora, el 45% de los pacientes con hipertensión arterial y 12% del terminal. No hemorragia de ese tamaño. Muchos pacientes que la tomografía nosotros no vimos los sangre. Cuando colocamos en el endoscopio, entonces llega a 12%, sentimos una busca proactiva del sangramento. Puede ser primaria, una ruptura espontánea por trabajo de la VAF. Muchas veces, por los pacientes de la VAF, la ruptura fue por trauma, ¿no? O secundaria, que es la extensión de una hemorragia profunda espontánea o la hemorragia profunda traumática que migra para dentro del mundo. Tiene que ter isto em sua cabeça. Começaram um biólogo, Richard, por favor. Isso aprendemos com o endoscópio. Antes pensávamos que esse sangue que estava dentro do vesículo não está, fez uma dissecção do vesículo. Quando abrimos o vesículo, o líquido está claro, líquido. Quando temos sangue disponível nas órgãos posteriores do vesículo, rompeu o empênima e aí temos sangue intraventricular. Então é importante que lo observa quando tiene a sangrado de hipertensa dentro dos ventrículos, que os órgãos posteriores também têm primária hipertensa e não confundir com a classificação do organismo. Isso é um sangrado intraventricular congelar. La mesma, isso é um sangrado também com a sangre passou a la tercero ventrículo, lo ventricular. Bueno, lo grande problema es, cuando nosotros tenemos un paciente con la hemorragia, no tiene trauma, no es intenso, es menor de 50 años, y tiene hemorragia ventricular primaria, solo hemorragia. Tenemos que afastar la VAF de la geopatía ambulante. Podemos tener la doença vascular por causa primária também associada ao trauma, mas tiene um substrato que lo sangra mais fácil de ver da geopatía. No tratamento clínico, muito importante, a redução da pressão. Isso é o trabalho. Em solo a hemorragia ventricular não há dúvida. Tiene que bajar la presión a nivel sistólico de 140. Mas se tiene hematoma intraparenquimatoso relacionado, temos hipertensão endocardiana, temos muito cuidado em bajar a pressão em pré-operatório, porque vou bajar a perfusão cerebral por causa da PVC, que é menos crítico. No fator derivado, foi uma pena, os estudos não mostraram muitas boas, mas por evitar o aumento do hematoma, incluso entrando nas primeiras 3 horas, mas não mostrou nenhuma melhoria do resultado, nós outros não usamos mais.
angiopatia en la descompensación aguda de la hipertensión nephriniana con postura de deceleración con la isocoría hasta que se pueda llevar sin cirugía. Los control estricto de la glucosemia y la combate a la hipertermia maligna. Nosotros usamos mucho la solución salina a 2 grados. Eso tenemos el control de la glucosemia. Bueno, ¿cómo vamos a movilizar los sangrados intraventricular precozmente? La drenaje ventricular externa, la expulsión de lombar repetidas con la drenaje lombar continua, las técnicas invasivas y mínimamente invasivas de la evacuación operatoria por endoscopia de la hemorragia ventricular. Bueno, la DBE, todos nosotros sabemos que es una práctica muy antigua, muy fácil, muy rápida, mas los resultados son pésimos, no son buenos. Tudo que nosotros hacemos no nos trae muy buenos resultados. Entonces, la drenaje es muy lenta y la dificultad de mantener la permeabilidad catéter reduce la eficacia de esa práctica. Entonces, nosotros sabemos que si asociamos a la drenaje el uso de agentes fluidolíticos, podemos acelerar la drenaje del ventrículo. Eso es un trabajo que está en desenvolvimiento. Nuestro servicio faz parte de ese estudio. El estudio CLIA y ahora estamos en el estudio BIS, que el uso de la ETPA y la hemorragia intraparenquimatosa también, no solo el ventrículo. Y nosotros estamos muy felices con la utilización de la ETPA. No tratamento habitual, la mortalidad es muy alta, 60-80%. Y solo nosotros hacemos como prognóstico y son 10% de los pacientes, la hemorragia intraventricular traumática grave. Y si se llega a largo plazo, después de eliminación de coágulos, los resultados no son tan buenos. Cuando asociamos el uso de la RTPA, los trabajos y en nuestros servicios estamos viendo esto también, la mortalidad es muy baja. Bueno, el buen pronóstico pasa a ser de 50%, y con eso temos una escala de efecto muy mayor en la alta de la educación. ¿Cuál es el problema? La reducción de la hemorragia va a generar una mejoría funcional del cerebro. El uso de la RTPA intraventricular facilita el drenaje del ventrículo. Sí, a un año, cuando comenzamos a usar el neuroendoscopio, hoy ya tengo dúvida, es mejor hacer la RTPA, es mejor la abordaje indirecta, abrir los ventrículos, limpar todo, caer fuera en 15 minutos. Y no uso la droga química. DBE más RTPA. En un aumento muy grande en el número de pacientes con la escala de efecto de cerebros. Eso es la pregunta de Antonio. Si yo no tengo el neuroendoscopio, su gran opción de la RTPA. Si tú tienes el neuroendoscopio, están cambiando. I change my mind. Yo pienso que es mejor partir con el neuroendoscopio que usar la RTPA y lo de la pandemia. ¿Lo estudio CLIA? Chegamos casi 800 con Minas Gerais, en el neurocentro que está en el estudio. Y nosotros sabemos que las 12 dosis que dio más baja que 8 miligramas tienen menos centavos. Las dosis de 3 miligramas tienen muy pocas complicaciones, pero muy poco resultado. Las dosis de 6 miligramas son las dosis más eficaces y con menos complicaciones. Con interrompendo la RTPA, como los terceros y cuarto ventrículos son abiertos, la tomografía del vostro tercer y cuarto ventrículo limpio, no más de 12 dosis, 3 a 4 dosis por día, 3 a 4 días. La hemorragia cerebral es clínicamente significativa, sintomática. La negativa del paciente de la familia. Tengo 2 casos. Le inició el tratamiento y en los segundos días la familia no quiero que hace más. No sé por qué.
porque la familia llega al hospital y dice, no quiero más, tira. Suspendemos. Y algunas razones para el juicio promédico do administrador principal. Isso para sacar do estudo. La expulsión de los mares repetida de la drenaje lobar continua también conocemos solo la función, los resultados no eran complejos. Ahora, cuando colocamos la RTPA, y acá usamos más la estreptoquinase lombar do que la RTPA, los resultados son ridículos. Isso é muito antigo, a drenagem lombar, esses slides com o Roberto Piestro do Uruguai, de outros seres. Isso era a foto, isso era a banda de Roberto Piestro. Isso é o material que nós usamos em fazer. E por que fazer a drenagem lombar e não reticular? Muitas coisas são muito melhores se hacemos a drenagem lombar do que se hacemos a drenagem ventricular. Bueno, acá, no volume que podemos sacar é bacana. Acá temos problema de sacar. O ventrículo tem de 20 a 25 milímetros de língua. Se sacamos o heliportón existe um colapso da parede que pode não haver distensão. A hipotensão ventricular é muito mais grave do que a hipertensão ventricular. A comunicação com o espaço supracrianiano da cisterna é muito pobre. Muita dificuldade de funcionar o ventrículo na situação de hipertensão do lado desvio da linha média. O maior risco de traumatismo da função e as infecções acá são mais frequentes. E em nosso serviço não há diferença, não tem indicação nem acá nem lá. Isso é um trabalho que podemos fazer. Quais são os cuidados? Mira, é uma hemorragia ventricular traumática, contusão cerebral, hemorragia subarachnoide traumática e la convexilidade. Não tinha sangue na base, também tem sangue nativa. Isso é um paciente que se não se hace o controle lombar ia evoluir para lá hidrocéfalo pós-traumático hemorrágico com certeza, seguro, e acá não evolui. É claro que em toda a charla os casos são belíssimos. Todos os palestrantes têm casos lindos, maravilhosos. Sim, não vou trazer o que o doente morreu, mas isso é para mostrar que não é possível fazer. Se começa a drenagem lombar e não há uma progressão muito rápida, suspenda a drenagem, não tem que continuar. Só vamos continuar se a cada momento que se faz a tomografia, a cada 6 horas, se mostra a melhor densidade e a diminuição de volume ventricular. Não tenho que continuar a drenar. Existe risco da drenagem, da descompensação da pressão, no gradiente de pressão, com a hérnia das amígdalas em cima do tubo. Tem que manter o paciente cabeceira baixa. Pode ficar então, se estou com o paciente com cabeceira baixa, tem o problema da pressão intracraniana. E não muito. Acá, eu não faço a modificação da pressão intracraniana, porque tem que manter a cabeceira baixa. Problemas. Mira esse caso aqui interessante. Tem um pequeno sangramento na película, que é a causa da contusão. Se vou fazer pequeno sangue acá, um nível acá, que se passa despercebido, e mira, se vou fazer a drenagem lombar desse paciente, duas repercussões. Que não vai drenar isto, vou criar uma baixa da pressão em nível lombar, vou aumentar o gradiente de pressão cérebro-lombar, com energia. Segundo, se tenho hipertensão endocraniana com hemorragia intraparenquimatosa traumática e desvio da linha média, não recomendo a drenagem lombar. Por último, nós outros somos neurocirurgianos e, portanto, adoramos o bisturi. Isto, acá, é o Dr. Paredes intensivista. Acá, é o Dr. Paredes neurocirurgiano. Porque nós outros fazemos pequenas incisões
e neurendoscópio interparênquima com drenagem imediata. Isso é a tomografia e pós-operatório imediato. Hace a drenagem. Acá, no paciente operado com menos de 6 horas. Estamos no estudo mundial de cirurgia temprana. Em nosso serviço temos que fazer a cirurgia com menos de 1 hora. Essa ainda era antiga, igual dos 2 anos atrás. E acá temos que essa cirurgia foi com 5 horas pelo ictus. E o resultado é muito bueno. E esperamos que não vai evoluir o hidrocefalo. Acá, ó, tem que ficar aqui. A informação foi feita em serviço de encaiçamento. E não sei informar ainda direito, sabe muito treino. Mas isto foi nosso primeiro caso. Segundo lá, mira, o central. E quando termina, estamos vendo no líquido. Conseguimos examinar todos os 12 líquidos, não falhamos de novo. E sabemos que está líquido. E não hace nada. Esse filme um pouco mais longo, porque isso foi para achá-lo. Mas normalmente não tem explicação, não? Após a limpeza. Bueno. O que é importante para essas decisões? Ir todos, como lá, é um hospital pequeno, tudo isso pode ser feito em qualquer lugar do mundo. Basta que o cirurgião não cambie de carro aquele ano. Fica com a Mercedes do último ano, não há necessidade. A lancha fica com a antiga. Tiene compra no neurendoscópio e no pelo não vai cair. Primeiro, estabelecer os protocolos. Segundo, a participação do neurocirurgião dentro da atribuição da pessoa. A disponibilidade e a maior assertividade. Segundo, o equipo cirúrgico treinado e com experiência. Meu neuroanestesista é meu diarista de la UCEM. Por lo tanto, trabajamos. Estou nessa cidade há 28 anos, mas consegui fazer meu programa particular. Lá consigo fazer coisas que me deixam felizes. O tuning é o resultado da participação conjunta entre neurointensivistas e neurocirurgianos, no compromisso com a evolução da técnica e da tecnologia, no neurointensivista dedicado à neurocirurgia. Hoje temos 9 intensivistas que isso fazem, são todos clínicos, neurólogos, que só fazem tratamento intensivo para paciente neurológico grave. Compromisso institucional que é muito difícil de não ser como em México, mas em Brasil, em qualquer hospital que tu consiga fazer algo, és tu. Não há nenhuma sociedade, não há nenhuma entidade preocupada em te fornecer qualidade para o tratamento. És tu. És tu com sua equipe que está correndo, lutando, perseguindo, procurando atendimento. E o compromisso com o paciente. As conclusões: a hemorragia intrareticular tiene uma alta morbilidade e mortalidade. A terapia médica ótima, mas tiene baja eficácia que melhora quando se associa a RPA ou a extremidade na drenagem lobar. Mas se não cambia seu corchê esse ano e compra o neurendoscópio, nada disso é necessário. Graças. Deletério de elevação. O processo inflamatório generado por la presença de sangue no epênimo é muito rápido. Não por uma hipertensão, mas por disfunções metabólicas tardias. Isso está muito comprovado.
O neurocirurgiano tem o hábito de não crer em as forças metabólicas, elas são migrantes. Então nós outros sabíamos que se sacamos esse sangue muito rápido, podemos fazer isso. Qual é a grande vantagem da porção normal? O neurocirurgiano não tem que estar presente. Imagina que estou em minha casa às 2 horas da manhã, quando tem hemorragia parenquimatosa. Às 10 horas da manhã, quando está em UCI, não. Às 2 da manhã, às 4 da manhã. Então, até que tome o banho, que vai cambiar uma própria, que vai acordar, que vai chegar no hospital, tem uma perda de tempo. E a punção lombar pode ser feita pelo neurointensivista, não há necessidade de ser um neurocirurgião. Após treinar a sua equipe, tem uma medida muito rápida para isso. Então, se tem aquele aparato que é conhecido em Uruguai como Roberto Biestro, e agora eu compro no kit, não é caro, e vem pronto, vem inclusive com luva e com a clorexidina para fazer a asepsia, coloca o catéter como se fosse esse catéter de anestesiólogo de peribrado. Existe um gioco, em vez da agulha de twin, é um gioco que funciona na região lombar, coloca o catéter e agora vou ser apresentado a isso na próxima semana quando volver a Brasília. Uma empresa que tem um aparato que faz a diálise de líquor. Faz a porção, liga a máquina e ela calcula eletronicamente quando tem que drenar, quando não tem que drenar, passar pela pressão, o volume, a velocidade. Tecnologia. Eu não sei se é bom ou não, mas a grande vantagem da drenagem lombar é que o tratamento pode ser imediato por o neurointensivista, não há necessidade de ser feito. Essa é a maior vantagem. Eu prefiro, hoje, se estou no hospital, nunca terá pressão lombar. Eu faço o neuroendoscópio imediato. Complicações da pressão lombar. Se tem um protocolo muito rígido, na escolha do paciente não pode ter obstrução de aqueduto de cílicos. Se tem uma boa percepção de trajeto licórico supratentorial e infratentorial. Se é um paciente isto sem comorbidades, muito importante. O paciente hipertenso tem complicações, não sei porquê, mas a literatura diz que tem complicações dos pancreates. E não tem desvio de linha média nem hipertensão intracraniana por massa. Isso são as contraindicações. Se pode fazer, a equipe clínica tem um checklist, se exclui isso, se aceita. Não tem complicações. Tem que ter a drenagem é ligada a uma bomba infusora, que é uma bomba difusora. Nós vamos colocando a mesma bomba, isso é gambiarra, como se fala gambiarra em espanhol? É um artifício. Não, um artifício, uma invenção brasileira. A bomba infusora que coloca o volume para dentro, ligamos ela para a sala salida. Então coloco a drenagem de 3 ml por hora, 4 ml por hora, 5 ml por hora, não vai como eu. Apenas sua necessidade é que o torna um grande inventor. Como trabalho no hospital de os aparatos, na enfermeria, aí pensar, doutor, para aí, eu posso colocar a bomba para a saída? Sim, good, very good. Ok, muchas gracias, doctor. Caroline, quiero la pregunta, señor. Rubén Acosta. Reloj. Ya hablo bien. Es interesante, estamos pensando ahorita que así como entra de salir, ¿no? La constitución ahora Por favor, senhor, habla bem descrito, porque sou enfermo, não escuta bem, e espanhol muito menos. Se falar com você assim, de raça, tá entendendo o que eu estou falando? Não, né? Ok. Es lo mismo. No, está bien, está bien. ¿Cuál es la cantidad de salida que calculan con esa bomba? 75 a 80 ml por día. Ok. Y la otra, cuando hay tecnología y el neuroendoscopio, no hay mucho problema. Pero cuando no lo hay, sí a veces, algo tan sencillo, y la pregunta directa es,
¿De qué lado se hace la ventriculostomía La derecha. en una hemorrágica La derecha. ventricular? Siempre. Siempre. Por tanto, ¿Por qué? la hemisferio dominante. En algunas ocasiones, y eso también por experiencia, es que cuando se hace en el lado de mayor hemorragia, hay más riesgo de que no funcione. Sí, no funciona. Entonces nosotros por norma lo hacemos de hace muchos años del lado contrario, independientemente que sea, en este caso, hacerlo del lado izquierdo. Disculpe, non entendi la pregunta, ma quando rispondere che è do lado derecho, e quando tiene la hemorragia ventricular homogénea, la mesma do mesmo lado, sempre que tiene mais grande de um lado, sempre do outro lado. Ma quando è homogénea, sempre a la derecha. Se as duas são iguais. Gracias. Mira, eu tenho uma experiência muito grande com isso. Faço neurocirurgia há 40 anos, mas estou aprendendo muito. E nos últimos 2 anos, tudo que estou aí me perguntando agora, consegui ter segurança por 1 ano, 2 anos. Era um aprendizado contínuo todos os dias, um aparato novo, jovem que acha uma pergunta que... E como trabalho com medicina experimental todo o dia? Gosto de ir a consultório, gosto de operar meus gatinhos, meus queridos. Então, por isso, vamos aprendendo cada vez mais. Tu me haces uma pergunta que vou para casa refletir, será melhor fazer assim? Então, eu te respondi agora, são coisas que estou fazendo há 2 anos. Bueno, pues vamos a un receso para continuar con nuestras sesiones, unos 10-15 minutos, por favor.